Bien. Nosotros, la clase pasada, estuvimos hablando de la contaminación ambiental. Sí, por favor, cierren los micrófonos. Regina Amicucci, cierra el micrófono, por favor. No te mandamos a comprar, vos dijiste que ibas. Pelea familiar, esperemos un rato. Pobre profe, ¿la pueden mutear ustedes? Ah, es verdad, eso. Esperen que busque Pues participantes. salió y no se dio cuenta. Y en plena crisis familiar aparte. Tiene hijas Sí. adolescentes, claro. Hay que entender. Esperen que la busque. Silenciar todos. Ahí está. Bien, ustedes me escuchan. Yo supongo que sí, a pesar de que lo silencié. Entonces, Sí. como les decía la clase pasada, nosotros estuvimos viendo un poco de contaminación. Lo que tenemos que ver ahora como repaso, que yo se los mostré de un modo muy resumido, porque estaba más que nada tratando de explicarles cómo es un contaminante físico, químico y biológico del aire, del agua y del suelo. Hoy vamos a hablar un poco de cómo esos contaminantes que podemos incorporar del agua, del aire o del suelo afectan a nuestros organismos, como seres vivos en general. Esa afectación nosotros la llamábamos bioacumulación y biomagnificación. Repasando, la bioacumulación era cuánta cantidad de ese contaminante se va incorporando en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que si estamos expuestos mucho más tiempo, acumulamos más cantidad de tóxicos. ¿Sí? O si estamos expuestos a una alta concentración del contaminante, va a entrar mucho más que si fuera una baja concentración en el ambiente. Mientras que la biomagnificación es ese proceso de acumulación del tóxico, pero a través de lo que ingerimos, o sea, a través de las redes tróficas. Entonces, este es un tema, porque el contaminante que está en el ambiente, y recordemos que nosotros dijimos que el ambiente también era otro organismo que no éramos nosotros mismos, o sea que en ese concepto general de ambiente, todo lo que está fuera de mi cuerpo es un ambiente, aún mi pareja, ¿sí? Forma parte de mi ambiente, no soy yo. Entonces, obviamente nadie se va a comer a su pareja en teoría, el canibalismo no lo ejercemos como sociedad occidental, pero me refiero a que cualquier organismo o cualquier sustancia a la que nosotros entramos en contacto, al tener esos contaminantes, van a ser incorporados en nuestros cuerpos. Y lo primero que va a generar van a ser cambios en las reacciones químicas por el exceso de esa sustancia. Entonces, primero el control homeostático va a tratar de regular sus niveles, tratar de metabolizar esa sustancia. Si no la puede metabolizar, la va a empezar a acumular. Y vamos a empezar a tener cambios, no solamente fisiológicos, sino a nivel de morfología. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a tener capaz nódulos, vamos a empezar a tener manchas. Lo mismo ocurre con las plantas, que empiezan a aparecer saliencias, ¿sí? Después, si eso sigue aumentando o se sigue haciendo complicado por esta bioacumulación o biomagnificación, empezamos a tener respuestas a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque se altera no solamente las conductas, sino también el estado fisiológico y el reproductivo de los individuos de esta población. Y entonces empiezan a aparecer cambios estructurales en la población, y en esos cambios estructurales también piensen en que muchos de los organismos que sobrevivan son los que van a ser más resistentes al contaminante. Entonces, no solamente el contaminante va a ir pasando de generación en generación por el simple hecho de el proceso reproductivo, sino que también los genes que se van activando en esos individuos van a ser pasados de generación en generación, que le dan la capacidad de resistir. ¿Sí? Entonces tenemos poblaciones de una misma especie que pueden ser resistentes o no, o estar mejor adaptadas fisiológicamente o no a esos contaminantes por el simple hecho de que hace varias generaciones están conviviendo en ese ambiente. Y obviamente que eso a la larga va a afectar a la comunidad, por el simple hecho de las interrelaciones entre todas. La más importante en este punto es el de la depredación, ¿sí? Y por ende después
van a haber cambios en el ecosistema, porque no solamente se modifica el ambiente, sino que los animales, recordemos que también modifican el ambiente en función de qué obtienen de él y cuando mueren, qué tipo de materia orgánica liberan. Y si yo soy un organismo que tiene muchos contaminantes en mi cuerpo, cuando yo me descomponga y porque me morí, también voy a liberar esos contaminantes de nuevo al ambiente, ¿sí? Entonces, este es un gran problema que en este ejemplo del DDT, que es el más clásico, lo podemos ver. ¿Qué estamos viendo acá? Que en el océano, por nuestro modo de consumir, liberamos muchos pesticidas. Y esos pesticidas son lavados por el agua. Y muchas de esas corrientes continentales terminan llegando al océano. Y entonces empieza a acumularse en pequeña cantidad, porque fíjense que estamos hablando de 0,00005 partes de DDT por millón de litro de agua. O sea, es una cantidad infinitesimal que por sí misma no generaría ningún problema porque se disolvería en la masa oceánica. El problema está que las algas, sobre todo las unicelulares, lo que se llama el microfitón, se alimenta, ¿sí? Y convive en esos lugares. Entonces ellos acumulan en sus cuerpos bastante de esta sustancia DDT, que es un pesticida, es un plaguicida, es un herbicida. ¿Sí? Entonces, tenemos un proceso de bioacumulación y biomagnificación. Después hay un montón de protistas, zooplancton que se alimentan de ellos hasta que llegan a los peces. En este caso, generalmente uno habla de peces herbívoros porque se estudió más en algas que en otros protozoos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vemos acá? Que los individuos en la red trófica van teniendo, y esto es medido a nivel tisular y a nivel molecular, mayor concentración de DDT por partes por millón, hasta que llegamos a las aves, que es un consumidor en este caso terciario. ¿Sí? Entonces, producimos lo que se llama un ecosistema enfermo. ¿Por qué? Porque todos los componentes de ese ecosistema, que son los factores abióticos como agua, suelo y aire, y los componentes bióticos, que son los seres vivos, estamos contaminados. Y entonces estamos alterando ese equilibrio. Ahora, ¿por qué creen ustedes, haciendo esta cadena trófica, que aumenta la cantidad a lo largo que vamos subiendo en esta cadena a los distintos niveles tróficos? ¿Qué explicación me darían ustedes? ¿Cómo explican este proceso ustedes a nivel bioquímico, molecular, biológico? Profe, ¿no tiene que ver con que como las sustancias no se pueden metabolizar, van a estar siempre presentes en la materia que se va incorporando en esa cadena trófica? Sí, esa es una. Esa es una. Recordemos que nosotros, mientras subimos en la escala evolutiva, tenemos menos diversidad metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que las bacterias, que son los organismos más simples, tienen un montón de rutas y vías metabólicas que los eucariotas, y sobre todo en nosotros, los mamíferos, se han perdido. Nosotros tenemos mucho menos diversidad bioquímica que las plantas y los hongos, y a su vez las plantas y los hongos menos diversidad bioquímica que las bacterias, para metabolizar todas las sustancias que podemos tener en el ambiente. ¿Sí? Esa es una. Ahora, otra es, piensen en las redes tróficas y piensen en las pirámides ecológicas. Recuerden la eficiencia de consumo y recuerden la pirámide de números. ¿Qué quiere decir? Que un pez, por ejemplo herbívoro, no come un alga, necesita comer miles de algas. Entonces está incorporando miles de organismos contaminados. ¿Sí? Entonces está ese proceso también de que hay muchos organismos que son consumidos por el siguiente nivel. El pez secundario no come solo un pez herbívoro, come varios peces. Y las aves no comen solo un pez carnívoro, comen varios peces. Entonces, ahí también está el problema, en la cantidad de veces que incorporamos organismos contaminados. Y estos dos procesos de tener la incapacidad metabólica de metabolizar la mayoría de las sustancias peligrosas generadas por el hombre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que lo que se encuentra naturalmente en el ambiente, si uno vuelve a la bioquímica básica, toda esa sustancia, no importa qué es, uno la degrada en las tres típicas moléculas orgánicas que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas.
¿sí? Si cualquier sustancia puede ir siendo degradada a esas 3 grandes moléculas orgánicas, entran después al ciclo de la glucólisis, del piruvato, la parte de fermentación etanólica, en nuestro caso, que pasa en los músculos, para después hacer el ciclo de Krebs cuando las condiciones me permiten realizarlo, y viene toda la fosforilación oxidativa y todo lo que uno ve cuando ve respiración celular. ¿Sí? Ahora, si esa molécula no puede ser, ese compuesto no puede ser separado en proteína, hidrato de carbono o lípido, ahí está el problema. Y muchos de los contaminantes de origen, por supuesto, humano, porque lo producimos nosotros, no se pueden ir descomponiendo, pueden ir siendo descompuestos a moléculas más sencillas, pero siempre va a quedar un resto que no lo vamos a poder metabolizar, porque nuestras vías metabólicas no lo permiten. Entonces, ¿cuál es la solución? Tratar de eliminarlo si se puede, y si no se puede, acumularlo. Y obviamente, ¿dónde lo vamos a acumular más que nada? En la grasa. El tejido adiposo es el tejido por excelencia, además del hígado, pero el tejido adiposo es donde más se acumulan los plaguicidas. Entonces uno vive sin problema, porque va acumulando ese tóxico en la grasa subepidérmica. ¿Sí? Y eso Eso le iba a ocurre. decir, profe, tal vez que sean, perdón, liposolubles, que si fueran hidrosolubles uno lo elimina por la transpiración, por la orina, pero en cambio de que sean liposolubles no sucede. Claro, ese es por eso. Ese es el gran problema de las principales sustancias que elabora y que libera el ser humano. La que sea volátil y soluble, después que te generará lluvia ácida, salinización del mar, o sea, te va a generar otro descontrol. Pero lo que no se puede metabolizar se va a acumular en los adipocitos, sí. Y ahí tenemos el problema. Ahora simplemente yo les estoy mostrando esta filmina para que ustedes vean, por ejemplo, cómo a nivel celular o de órgano se altera. ¿Qué se va a alterar? Las membranas, porque se van a depositar sustancias en esa bicapa fosfolipídica, pueden incorporarse moléculas que no las puede metabolizar ni el Golgi ni el lisosoma, y entonces se empiezan a acumular intracelularmente. Pueden alterar las reacciones metabólicas típicas, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a afectar? Primero el metabolismo celular, después el mecanismo de depuración biológica mediante los lisosomas que tenemos en nuestros cuerpos. Pero después, a lo largo, va a estar alterando el crecimiento y el desarrollo de las células, y por ende de los órganos. Y por ende, uno después empieza a ver a nivel organismo que tenemos seres vivos con alteraciones metabólicas, un ejemplo típico en nosotros que es la diabetes y el hiper o hipotiroidismo. Son alteraciones metabólicas de una ruta normal, que en general nos llevan a la muerte. Pero a eso me refiero. Podemos empezar a tener alteraciones en el sistema nervioso y respiratorio o cardiorrespiratorio, y eso va a afectar nuestra supervivencia, ¿sí? Por ende, también va a modificar los comportamientos. Hay varios estudios de que en aves se ve mucho, de que ciertas aves contaminadas cambian sus conductas de cortejo, de migración, ¿sí? Y entonces eso a nivel organismo va a afectar el lugar en el que vive, la edad etaria que va a tener ese organismo. También puede estar afectando el sexo, porque los machos y las hembras no responden por igual a ciertas sustancias, ¿sí? Y eso se va trasladando a nivel poblacional, comunitario y ecosistémico, ¿sí? Entonces, esto después ustedes estudienlo con calma, pero lo más simple es de pensar, bueno, van a haber organismos que se van a morir y otros no, entonces la estructura poblacional se va a ver modificada. ¿Por qué tipo de organismos hay? Si es que están. Y esos organismos van a poder tener cierta estructura etaria, o sea, los más jóvenes, porque los más viejos y los juveniles neonatos se van a morir porque no tienen todo su sistema fisiológico inmune 100% funcional o ya está envejecido. Entonces voy a tener cambios en la tasa de mortalidad y supervivencia, y eso después va a ir afectando a la comunidad. ¿Por qué? Porque esos organismos interactúan con otros, van a ser mejores o peores competidores porque van a resistir mejor o menos el estrés de competir, van a alterar las redes tróficas porque algunos seres vivos van a empezar a comer lo que queda. Si lo que queda es lo más contaminado, porque lo que era más susceptible se murió, yo, depredador, estoy aumentando la carga de tóxicos porque lo único que puedo comer ya está hiper contracontaminado, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver, que la vida y el ambiente se interrelacionan de todos los niveles y de todos los modos posibles, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ya en la década del 80, o sea, fíjense, hace 40 años, se empezó a ver el modo en cómo se pueden utilizar a los organismos más simples, que no son animales, y sus vías metabólicas para tratar de eliminar, metabolizar o al menos disminuir la carga tóxica de los contaminantes que liberamos en el ambiente. Y ahí apareció el concepto de bioremediación. Usar seres vivos para restaurar ambientes contaminados. Al principio se usaban el ser vivo en sí, ¿sí? Principalmente bacterias, aunque algunas algas, hongos y plantas también lo pueden hacer. Y en el TP vamos a ver ejemplos con plantas. Pero, ¿qué se hacía? Se utilizaban un montón de cepas bacterianas que tienen sus distintas rutas metabólicas para poder degradar esos contaminantes y dejarlos más sencillos y convertir casi todo en sustancias menos tóxicas como agua, dióxido de carbono, hidrógeno o amoníaco. Eso es lo que se llama remediación microbiana. Después empezó el auge de todo lo que es sintético. Entonces empezó a decir, bueno, yo no necesito sí o sí tener a la bacteria. Yo puedo tener bacterias hasta modificadas genéticamente o no, donde yo le inserto plásmidos, o sea, genes accesorios que pueden después formar parte de ese gen central de la bacteria, que le va a dar cierta capacidad para generar con mayor cantidad, o si antes no generaba, generar una ruta metabólica que me permita degradar ciertos compuestos. Yo las puedo tener en el laboratorio y simplemente lo que uso para esta bioremediación son la maquinaria enzimática que le puedo sacar a la bacteria. Entonces la bacteria en su vida va a formar un montón de estos compuestos tipo antibióticos. Piensen, la penicilina tiene esa función en un nivel original, aunque ahora se haga sintética. Liberaban al medio sustancias y yo puedo capturar esas sustancias y volcarlas en los ambientes, y es lo que se llama remediación enzimática. Ya no vuelco a la bacteria en sí, sino a sus productos metabólicos, que ella libera como desecho ambiental. Y también se empezó a ver que las plantas, la mayoría de las plantas, se han estudiado, se sabe que al menos hay 400 especies de plantas que se usaron en la remediación biológica, y como está asociado a las plantas, obviamente, ya lo llamo fitorremediación. ¿Sí? Entonces, al principio se usaban las bacterias, se empezaron a usar los hongos, hoy también se usan las plantas. ¿Sí? Pero lo más que se usa, igual que en los digestores, son bacterias. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de degradar prácticamente cualquier cosa que existe en el ambiente. ¿Sí? Si la degradación no es completa, que quiere decir que no termina siendo dióxido de carbono, hidrógeno, agua y algún otro ion que ande muy sencillo como el amoníaco, al menos lo va a convertir en sustancias menos tóxicas, en general. Cuando ocurre la degradación total, aparece el concepto de mineralización. Cuando no se degrada totalmente, sino que queda parcialmente degradado en una molécula menos tóxica y más sencilla, usamos el concepto de biotransformación. Es una molécula transformada menos tóxica que va a quedar persistente en el ambiente con mayor o menos tiempo, pero al menos no va a ser tan complicada como la original. El problema de la biotransformación es que hay pequeñas excepciones en el que la sustancia puede ser igualmente nociva, en el sentido de que por sí misma capaz no es tóxica, pero se puede unir a otra molécula fuertemente, y entonces tenemos un contaminante persistente que no se puede metabolizar. Y por lo tanto es más peligroso para el ambiente. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros, en general, cuando hablamos de... Esperen un momento. De bioremediación, consideramos que gracias a ese metabolismo diversificado, cualquier contaminante va a ser mineralizado, que quiere decir transformado en dióxido de carbono y agua. Cualquier reacción metabólica, cualquier proceso oxidativo catabólico que ustedes estudian en biología y en los textos, ¿en qué termina siempre como producto de ese proceso respiratorio? En dióxido de carbono y agua. ¿Sí?
tanto contaminantes como fertilizantes, por eso está el concepto de nutrientes, ¿sí? Como también puede ser otro ser vivo, que se esté descomponiendo en el suelo o en el agua. Y recuerden que si se transforma parcialmente, ejemplo, en vez de liberarse dióxido de carbono, se libera metano. El metano es menos tóxico, pero es un concepto en donde aparece la biotransformación. Después va a haber alguna bacteria, obviamente metanogénica, que va a poder mineralizar ese compuesto. Entonces, esa es la ventaja. Usar un pool de bacterias con diferentes rutas metabólicas. Entonces, algunas van a iniciar la degradación, y aunque liberen compuestos parcialmente transformados, va a haber otra bacteria que lo va a poder mineralizar. ¿Sí? Eso es la ventaja de usar bacterias. Pero acá me aparece un cuadrito de que alguien está hablando. Ah, no, nada que ver. El problema era viejo. ¿Sí? La bioremediación microbiana se usa mucho, mucho en los suelos y las aguas contaminadas por las petroleras, principalmente. ¿Sí? Y fíjense que tenemos tanto bacterias aeróbicas como anaeróbicas. Lo bueno de este sistema es que mantener bacterias es sencillo, porque necesitas poca materia orgánica. Vos en un solo salón podés tener en un estante miles y miles de placas, podés tener biodigestores y bioreactores donde hay millones de bacterias. O sea que el manejo y el tratamiento es sencillo. Sí, al principio es un costo enorme poner a punto esa planta, pero una vez que ya está a punto, se amortiza a sí misma. Ahora, yendo a la fitorremediación. Las plantas van a tener distintas estrategias para tratar de metabolizar los contaminantes a las que son expuestas. A veces van a poder metabolizarlas mejor que otras, y además hay especies que son mejores que otras en este proceso. Entonces, como no siempre se maneja del mismo modo y no todos los compuestos que se liberan son los mismos, existen distintas técnicas que utilizan las plantas y a nosotros de modo indirecto nos benefician. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reduce la carga del contaminante en el suelo y en el agua. Entonces, los dos procesos más comunes que ocurren en las plantas es lo que se llama fitoextracción, que quiere decir que ellas extraen del suelo y del agua esos contaminantes y los van almacenando en las partes más cosechables de la planta, que son las raíces y las hojas. Y se acumulan ahí. ¿Sí? Después se pueden llegar a metabolizar o no, pero el primer paso es cuando ellas absorben agua y minerales del suelo y entran estos contaminantes al menos los van acumulando en sus vacuolas o en su citoplasma, tanto en las hojas como en las raíces. La rizofiltración, obviamente, me está diciendo que lo hacen en las raíces y no en las hojas. Ahora, esto se usa principalmente para los metales y los cationes de los metales que se liberan por la acción humana. Ahí, como les puse, los principales son cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, selenio y zinc, que son los principales metales pesados en forma de catión que cualquier industria va a liberar, no importa cuál sea el producto que elabore. ¿Sí? Ahora, cuando además de ellos existen, por ejemplo, los solventes clorados, como son muchos insecticidas, existe lo que se llama fitovolatilización. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos orgánicos o estos metales pesados los modifican, los desactivan en sus reacciones de oxidación y después los liberan a través de los estomas en forma de gas, junto con el vapor del agua. ¿Sí? Entonces liberan en el aire una sustancia menos tóxica que fue incorporada a través de las raíces en el agua. Cuando tenemos insecticidas como el DDT, los pesticidas fosfatados, los fenoles, que son mucho usados en las industrias químicas para formar medicamentos o para formar ciertos plásticos y sustancias que usamos a nivel microbiológico, o hasta en la basura
y todo lo que están en las balas, ¿sí? Todo lo que es municiones, granada, todo lo que está asociado al armamento, también pueden ser metabolizados. Y en este caso se habla de fitodegradación, ¿sí? Donde hacemos lo mismo, pero para estas sustancias en particular. Y entonces ahí intervienen otras vías metabólicas, ¿sí? Y obviamente que no se liberan al aire, sino que quedan en la planta. Después existe lo que se llama fitoestimulación, que acá no es que la planta incorpora nada, sino que estimula que las bacterias y hongos que viven en la rizósfera, que quiere decir alrededor o sobre las raíces de las plantas, se encarguen ellas, ¿sí?, de metabolizar los contaminantes. Entonces, las raíces, como todo ser vivo, nosotros liberamos desechos. Las plantas en sus raíces no solamente absorben, sino que también respiran y metabolizan y liberan al suelo metabolitos secundarios como desecho. Y a veces esos metabolitos secundarios son los que estimulan a que las propias bacterias y hongos del suelo metabolicen los contaminantes que los rodean. Y entonces, por eso es una fitoestimulación. La planta estimula a los microorganismos del suelo a que descompongan, ¿sí?, esos contaminantes persistentes. Y esto ocurre mucho con todo lo que son los hidrocarburos, todo lo que se obtiene de la industria petrolera y de la extracción del petróleo y gas. ¿Sí? Pero fíjense, tolueno, benceno. Acá tenemos principalmente industria química y petrolera. Y por último, lo que se llama fitoestabilización, que simplemente es, ya llega un momento que ciertos metales o ciertas especies de plantas no pueden hacer nada más que acumularlos, porque no tienen las vías metabólicas para poder procesar ese contaminante. Entonces lo único que hacen es, los acumulan, los acumulan, los acumulan, y generan regiones en la raíz donde se aíslan, ¿sí?, mediante células protectoras de la corteza de la raíz, este acúmulo de sustancias, ¿sí? Y entonces los almacenan dentro de su cuerpo, reservados y protegidos por sus propias células corticales. Y esto también se ve que ocurre en muchas plantas en los desechos mineros. Obviamente que, fíjense que la industria minera está en cualquier ambiente, en cualquier bioma, en cualquier parte del mundo. Y en cualquier bioma no están las mismas plantas, ¿sí? Por eso hay unas plantas que van a fitoestabilizar y capaz de isofiltrar, otras que solo van a fitoextraer, otras que van a hacer todo en mayor o menor medida, ¿sí? Y nosotros, en el mundo y en Argentina también, existe la fitorremediación. Tanto en el lugar donde, ¿qué quiere decir? Que hay ambientes naturales donde ya sean, donde reciben los contaminantes, estos efluentes cloacales o industriales, o de la agricultura y ganadería, y entonces esos lugares donde caen los contaminantes, se ve que las plantas, por el simple hecho de vivir en ese ambiente, pueden empezar a metabolizar. Y entonces hay áreas registradas que se ve que ese lugar está contaminado, y entonces se mantiene la diversidad de las plantas para que ellos acumulen, ¿sí?, y hagan este proceso. Este concepto de fitorremediación in situ, piénsenlo que ocurre hasta en el riachuelo, en cualquier río de la cuenca del río Matanza, ¿sí?, las plantas que están viviendo al costado del río están haciendo este proceso de un modo natural, in situ en el lugar, ¿sí? También existen las elaboraciones de balsas, ¿sí?, como vemos en la figura de acá abajo, ¿sí? Acá teníamos lo que es natural, acá tenemos lo que es ex situ. ¿Qué quiere decir? Que se hacen balsas donde se ponen las plantas y ellas, sus raíces van a estar en contacto con el agua contaminada, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo la fitorremediación teniendo bolsones, balsitas de estas plantas que no están naturalmente en el suelo de ese lugar, pero que están haciendo ese proceso de depuración del ambiente. Y acá vamos a ver lo que yo les subí del TP. Les voy a hacer un breve resumen del TP. El TP va a tener dos partes, ¿sí? Por un lado, vamos a ver el efecto de lluvia ácida que vimos en la clase anterior, donde lo que queremos evaluar es cuál es el impacto de la presencia del ácido sulfúrico y del ácido nítrico convertidos a partir de la reacción de dióxido de azufre y óxido nitroso con el vapor del agua en los seres vivos. Nosotros sabemos que, lo vimos en la clase anterior,
pueden afectar la fisiología, la morfología y la supervivencia de las plantas, pero también pueden modificar, y de cualquier animal, pero también pueden modificar la germinación o el desarrollo embrionario, si es un animal. Entonces vamos a hacer dos experimentos. Si nosotros hubiéramos estado haciendo una clase presencial, lo hubiéramos hecho en vivo. Y esto está bueno y yo se los pongo porque ustedes los pueden aplicar en su escuela con un modo más sencillo, ¿sí? Pero simplemente para ver todos estos TP que yo les doy, ustedes los pueden llevar a una estrategia didáctica más sencilla y más simple en función de su realidad educativa. En este caso, lo que hicimos, esto lo hicimos por última vez, obviamente, en el 2019, donde se usaban plantas de pimiento, pero pueden usar romero, perejil, cualquier planta que ustedes compran 2 iguales, del mismo tamaño, con el mismo estado de salud. A una, que es el control, lo van a regar con agua, a la otra, en el caso que hicimos el TP, yo llevé la solución hecha de ácido sulfúrico, y la fraccioné en 3 grupos, ¿sí? Y entonces, durante una semana, ¿sí? Vemos que es una concentración alta, del 2% es bastante, o sea, es una lluvia ácida fuerte, para que veamos en poco tiempo el efecto que hace la lluvia ácida en el cuerpo y la supervivencia de las plantas. Durante 7 días se le hicieron 3 o 4 riegos, y ustedes en el práctico van a ver cómo se va a ir modificando o no la parte aérea y vegetal, ¿sí? La cantidad de hojas, el color de hojas, la dureza, ¿sí? Si hay ejemplos de senescencia y oxidación o no, ustedes eso lo van a ver en el TP, en los 3 riegos a lo largo de una semana, ¿sí? Y ustedes ahí van a tener que sacar las conclusiones en función de lo que es la adaptabilidad a un ambiente ácido. Y por otro lado, lo que se hizo fue tomar semillas de tomate, pero ustedes pueden agarrar cualquier semilla, hasta pueden agarrar las lentejas, las arvejas, los garbanzos, los porotos, que ustedes compran en grano, se puede hacer con cualquier semilla. Eso es lo bueno de este TP. En este caso se usaron 35 semillas de tomate, donde se hizo un seguimiento ya más largo, por 20 días, es casi un mes, en donde vimos cómo se afecta la germinación. No solamente en cuántas semillas llegan a germinar, y eso lo vamos a ver, ¿por qué? Porque vemos la presencia de los cotiledones y de las raíces, sino el tiempo que tardan en germinar. ¿Sí? Yo acá les pongo solo el gráfico del porcentaje medio de germinación, ¿sí? Ustedes lo que están viendo acá es, 0 es el control. ¿Qué quiere decir? En este caso, en el experimento 2, en vez de usar ácido sulfúrico, que es más complicado, se usa vinagre. El vinagre alcohólico que compramos en el supermercado se puede hacer. Entonces, yo tengo en una caja de Petri con algodón o papel de filtro embebido en agua, pongo las semillas. Si quieren lentejas, ponen 5, o sea, ustedes eso lo pueden practicar en su casa, si lo quieren hacer en la escuela. En este caso se usa 35 semillas para que sea un número importante, para que después se haga un análisis estadístico. No lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero por eso yo les pongo el experimento original. Ustedes esto lo pueden reducir. Y entonces, se ve que siempre todos los embriones o semillas no son viables. Ya de por sí existen variabilidades o adaptaciones genéticas al ambiente que permite o no la germinación normal de un individuo. Entonces, en condiciones normales hay una germinación del 80%. De estas 35, solo el 80% germinó normalmente. Y después se hicieron 3 soluciones, donde se usó 100 miligramos, acá lo ponen en peso, pero piensen en mililitros, es lo mismo, porque miligramo y mililitro es el equivalente. 100 miligramos o 100 mililitros de vinagre en 1 litro de agua, 200 mililitros de vinagre en 1 litro de agua, o 400 mililitros de vinagre en 1 litro de agua. Y entonces, ¿qué vemos acá? Si hubo una reducción o no en la supervivencia de la semilla medida como porcentaje de germinación. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué ven? Que se redujo mínimamente a la mitad. Yo de un 80 termino casi en un 35 a estas 2 concentraciones intermedias. Y a una más elevada, la supervivencia es menor.
Y después también lo mismo se evalúa con el tiempo de germinación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que los ácidos pueden ir corroyendo a la corteza del tegumento, y entonces pueden no solamente alterar su dureza, estructura y permeabilidad, sino que también puede permitir el ingreso o no de ciertos organismos que pueden enfermar o afectar o oxidar o quemar a ese tejido embrionario que hay en la semilla. Porque recordemos que la semilla en definitiva es el embrión de una planta. ¿Sí? Entonces ustedes, en función de estas dos experimentaciones, van a tratar de explicar cuáles son las posibles causas y cuál es el impacto a nivel ambiental que ocurre en la diversidad de los ecosistemas. Por otro lado, vamos a ver ejemplos de fitorremediación. En este caso, este es un trabajo que se hizo en el 2008, no lo hice yo, sino que lo saqué de un artículo, en Santa Fe, Santo Tomé, donde está, obviamente, la mayor parte es humedal natural. La planta dominante es la totora. El ejemplo que vimos cuando vimos nicho ecológico, esa planta acuática. Acá en Sudamérica no es ni angustifolia ni latifoliada, sino que la totora dominante es la Latifa domingensis. Sí. No, que yo sigo viendo la misma diapositiva, no me apareció alguna imagen como para, no sé si ¿Qué está diapositiva ahora estás viendo? no, vuelva para atrás porque ahora Agregó los objetivos nada más, por eso. Sí, en la misma Nadie me dijo diapositiva. nada. O sea, yo pasé un montón de cosas. No, sí se ven, profe. No se veía el gráfico que estaba hablando, del cual estaba hablando nomás, el gráfico faltaba. Porque no lo Sí, había porque puesto. lo agregó, claro, lo agregó después. Simplemente por eso, no la puse. Ah, pensé que no había aparecido, porque digo, está hablando del gráfico y no, perdón. No, te estoy hablando del objetivo y de Perdón. la historia del TP. Sí, no me asusten, chicos. Que di una clase con la misma. No era la intención, no, porque pensé que quería mostrar también el gráfico y yo no lo veía. Te estoy dando acá, te estoy introduciendo el tema, perdóname, Julieta. Entonces, la totora, que es esta Latifa domingensis sudamericana que está en Argentina, en la zona de los esteros, desde Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, es la especie dominante cerca del agua en estas charcas. Ustedes vieron que hay momentos del año que están secas estas lagunitas artificiales, otros momentos están bajo agua, y después hay lugares donde están siempre bajo agua. Entonces lo que vamos a estudiar es, bueno, la capacidad que tiene la totora, no solamente de tolerar los contaminantes que pueden haber en el ambiente, sino si hace una fitorremediación reteniendo los contaminantes en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto ya, acá tenemos también dos experimentos. Por un lado, se mide la adaptación de las poblaciones y por ende de los individuos a lo largo de las generaciones. Entonces, en el experimento 1 lo que se hizo fue sacar plantas de este humedal contaminado, que yo les conté que existen lugares donde ya los humedales se los deja ahí y se tiran en esos lugares los contaminantes, los efluentes. Entonces, en este lugar de Santo Tomé, Santa Fe, desde el 2008 hay un humedal que está contaminado y se lo llama humedal construido porque está construido y mantenido para que metabolicen los contaminantes que liberan las industrias de esa zona. Entonces, fíjense que estamos ya en el año 2020. O sea, hace casi más de 15 años, 18 años, que este humedal contaminado tiene especies de totoras viviendo ahí. Y por otro lado, entonces se sacaron plantas de este humedal contaminado. Y por otro lado se buscaron la misma especie con el mismo estado de etario y físico de totoras de un humedal no contaminado, donde se ve que no hay acción antrópica, donde no hay agricultura cerca. Y lo que se hizo fue agarrar las plantas, como les digo, el humedal natural es la sigla HN, para que no se olviden, que son plantas adaptadas hace al menos 20 años que viven, ¿sí?, generación tras generación, en un humedal natural, sin contaminación. Y por otro lado, plantas que también están hace 18 o 20 años viviendo, pero en un humedal que continuamente recibe los efluentes industriales. Por lo tanto, es humedal construido
o humedal contaminado, usen la sigla como sinónimos. Y lo que se hacen fue que se agarraron 2 plantas, ¿sí? Una de cada ambiente, se las pusieron en un container del tamaño de un reactor grande con tierra y se las dejó aclimatar, ¿sí? Durante 15 días en un ambiente nuevo, ¿sí? ¿Y qué se hizo? ¿Qué se quiere ver? ¿Cómo actúan las plantas que están adaptadas desde hace generaciones a ciertos lugares y unas plantas que no están adaptadas a esas condiciones terribles? Y viceversa. Entonces hicieron 4 tratamientos por triplicado, ¿sí? Y acá simplemente se pone el promedio de las 3 réplicas por tratamientos, donde se ve. En un tratamiento se las expuso a mucha sal en un pH alto, que es lo típico que se mide en el suelo del humedal contaminado, ¿sí? Por eso son 8.000 partes de sulfato de sodio a un pH 10, o sea que se usaron 2 soluciones para regar a las plantas del ambiente natural y del ambiente contaminado. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Si no entienden, me vuelven a preguntar. El segundo tratamiento es la misma cantidad de sal, pero en un pH más natural, que es el 7. Por otro lado, se vio las mismas condiciones de pH 17, pero con poca salinidad. 200 en 10 y 200 en 7, que es lo típico que se encuentra en el suelo del humedal natural. Entonces, tenemos, fíjense, una condición típica del ambiente contaminado, una condición típica del ambiente natural y 2 condiciones intermedias. Sal de contaminado con pH natural, sal de ambiente natural con pH de un lugar contaminado. ¿Sí? Y entonces se quiere ver, en este caso es cómo crecen las plantas después de que se aclimataron estos 15 días y ahora se las riega durante otros 15, 20 días en estas condiciones y se las mantiene. Y acá lo que vemos es los tratamientos, fíjense, en negro o gris oscuro, ¿cuál es la tasa de crecimiento relativo centímetro por día? Eso me está diciendo esto. En vez de poner el paréntesis, ponen en la -1. Ustedes ya saben de matemáticas. ¿Cuánto crece en promedio una planta que ya venía viviendo desde hace generaciones en un ambiente contaminado con respecto a una planta que venía de un ambiente natural y de pronto se encuentra con este efluente? Piensen en lo que pasa cuando una empresa tira los productos cuando antes la empresa no existía. Al principio, toda la diversidad, en este caso medido por las plantas, se va a ver afectada. ¿Y qué vemos que se ve afectado en este gráfico? La tasa de crecimiento. ¿Cuántos centímetros por día llega a crecer la planta o no? ¿Sí? Con los distintos tratamientos. Y fíjense que en las condiciones naturales, la planta que está o que viene de un ambiente contaminado crece más que la natural. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede llegar a pasar esto? Acá es obvio. Esta está adaptada, esta no. Entonces tiene una revolución bioquímica, no sabe qué hacer la pobre planta y gasta toda su energía en tratar de fitoextraer, fitometabolizar, ¿sí? De almacenar, ¿sí? Y de procesar esa cantidad de sales, ¿sí? A las que no está acostumbrada. ¿Por qué acá crece más la planta que está acostumbrada a alta contaminación y a un pH alto que la planta que estaría en su ambiente natural? Pienso que porque... Dale, Flor, dale. No, iba a decir porque las condiciones son mucho más óptimas. Si bien la planta está acostumbrada a condiciones adversas, le estás dando las condiciones necesarias para que cualquier planta pueda crecer. ¿Y por qué entonces crece más? Si no podrían crecer igual. Porque está acostumbrada a estar en un ambiente más hostil. Entonces, al tener un ambiente que no es tan hostil, va a Saca más beneficios. claro. Bien.
¿sí? Profe, Metabólicamente. pero no podría ser que, perdón, no ¿sí? podría ser que en realidad no existe ningún ambiente que no esté contaminado de ninguna manera, siempre hay un grado de contaminación. Bien, eso sí, pero podés poner poca contaminación, mucha contaminación, podés hacer esa regla. Pero ¿por qué cuando hay poca contaminación? Si imagínate encima vos las sacaste del lugar y las ponés vos en una especie de invernadero. O sea, la estás poniendo en un suelo y en condiciones recopadas, digámoslo, de un modo villero, o de un modo coloquial, no villero. Esto es porque ustedes piensen, cuando uno está acostumbrado a luchar, en este caso bioquímicamente, y a tener todas las enzimas y toda la batería metabólica 100% funcionando, cuando vos estás en una condición donde te sacan el estrés, vos seguís con esa velocidad metabólica y esa tasa de crecimiento, porque vos ya venías adaptada a ese estrés fisiológico y bioquímico. Con la economía ¿sí? del hogar, digamos. Como, por Está ejemplo, acostumbrado a ahorrar. eso, pensarlo así, pensar en una persona que hace ya 10 años que vive subsistiendo con poca plata, y otro que de un día para el otro se quedó en la calle. ¿Cuál de los dos se Los va a docentes, manejar mejor? todos. Sí, los docentes Súper ya sabemos. resiliente. Los docentes y los enfermeros, sobre todo en Capital Federal, si no saben subsistir, nadie va a saber subsistir. ¿Sí? Ya estamos contaminados. Ya estamos, ya sabemos, bueno, sí, la contaminación es la reta y el PRO, pero bueno, ese es otro tema. Sí, ya venimos luchando con Acuña, con Quiroga, ya tenemos una respuesta rápida, ¿sí? Porque ya estamos acostumbrados. Entonces, cuando tenemos las condiciones más amenas, menos estresantes, podemos crecer y producir más biomasa que una planta que no estaba en esas condiciones. Bien. Y la otra parte del experimento 1 es ver, bueno, esto que yo veo en crecimiento, y está asociado a sus actividades metabólicas. Esas reacciones químicas, bioquímicas, no ocurren en el aire, ocurren en las células de ese cuerpo. Entonces, lo que vemos son fotos, yo acá le pongo para que ejemplo, ahora les hago un repaso si no se acuerdan de un poco de la histología botánica, pero estas son fotos de microscopía electrónica de barrido de cortes transversales, de hojas y de raíces. En este caso, fíjense en HN y HC. Lo van a ver ustedes en el TP, las fotos de las dos condiciones extremas. Yo le estoy poniendo esta condición, pero también en el TP van a tener las fotos de esta otra condición. ¿Sí? Yo acá estoy viendo el corte de una hoja. Esto es microscopía óptica. ¿Yo qué estoy viendo? Como todos sabemos, las monocotiledonias, como la totora, tienen hojas acintadas, con nervaduras en paralelo. En el corte yo estoy viendo las nervaduras como si fueran margaritas. El mesófilo, que es el que hace fotosíntesis, asociado al xilema y al floema. Y después tenemos la epidermis superior e inferior con su cutícula, sus estomas, ¿sí? Donde ocurre el intercambio gaseoso. En las plantas que están adaptadas hace décadas al ambiente contaminado, fíjense que la estructura de la hoja, ¿cómo se mantiene? Más lisa, más estable. Normal, prácticamente. Acá tenemos las nervaduras, ¿sí? Que son estas, con el mesófilo asociado, y estas son, ¿sí? Partes del epidermis que se mete para sostener toda esta estructura anatómica. Y esta es la planta y la hoja de un ambiente natural bajo estas condiciones de estrés. Fíjense cómo, al no estar adaptada, tiene atrofiado su tejido, tiene atrofiadas sus células. Por eso no crece. ¿Sí? Porque está en una situación terrible. ¿Sí? Ya sea de sales, y no importa el pH, o con poca sal, pero un pH que no es el normal. Entonces está en un pH que la altera, no puede osmorregular bien, ¿sí? Fíjense, acuérdense de la ósmosis, de la discusión, todas esas cosas que uno ve en química, acá todavía no hay una adaptación, entonces el cuerpo está estresado, deshidratada la planta, ¿sí? Por el simple hecho de que, a pesar de que no tenga mucha sal, tiene un pH que no es normal. Y lo mismo vemos en la raíz. En la raíz tenemos el cilindro central, donde está el xilema y el floema, con su médula, que se va acá.
Después viene toda la corteza, donde es donde más se acumulan el agua y las sustancias de reserva, y la epidermis de la raíz. Fíjense acá lo mismo. En una planta que estaba acostumbrada a los contaminantes, tiene una estructura mínimamente normal. Y acá vemos la raíz, ¿sí?, de esta planta que no estaba acostumbrada, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver los ejemplos y comparen las condiciones. No se olviden que estamos viendo, por un lado, pH, pero también salinidad, ¿sí? Y el experimento 2 es un poco más complicado en el sentido que acá van a ver solo gráficos. Acá lo que vamos a ver por un lado es, vimos en el experimento 1, si una planta que está adaptada a ciertas condiciones, cómo sigue su vida cuando las condiciones cambian o se mantienen. Acá estamos viendo es cómo una planta cualquiera, ¿sí?, reacciona frente a metales pesados, en este caso 3, zinc, níquel y cromo, que son los más comunes, ¿sí? En este caso, usamos plantas de ambientes naturales no contaminados, ¿sí? Y estas plantas se las puso No después se de ve la la diapo. aclimatación. ¿Cómo? No se ve, solamente aparece una partecita, no se ve toda la Sí, diapositiva. es eso, es eso. Ah, bien. No les pongo ninguna foto. Entonces, simplemente quiero que piensen en lo que estoy haciendo antes de analizar el gráfico, porque siempre que pongo un gráfico, no yo, cualquiera, uno va al gráfico y se olvida de lo que está diciendo el interlocutor. Está bien, gracias. Entonces, a estas plantas se las traspasó también a un vivero con suelo más o menos normal, se las dejó aclimatar 15 días, porque por más que no estén en ambientes teóricamente no contaminados, no sabemos qué pasa en el submundo microscópico. Después se las empezó a regar. Acá fue un trabajo ya de 3 meses, 90 días, con estas soluciones. Una solución de 5 litros de agua donde se le ponía al mismo tiempo 100 miligramos por litro de cromo, 100 miligramos por litro de níquel y 100 miligramos por litro de zinc. Y esta solución compuesta por estos 3 metales en 5 litros de agua fueron lo que se le fueron regando a las plantas a lo largo del tiempo. Y lo que se midió por un lado fue que si esos compuestos se iban acumulando en la planta, entonces uno piensa, ¿cuál es el pensamiento de este gráfico? Si yo propongo en el agua del suelo, yo tengo 2 opciones, o se queda depositado en el suelo, y entonces me lo hace más ácido, o es absorbido por la planta. Si es absorbido por la planta, su concentración a lo largo del tiempo en el suelo debería ir bajando, porque yo puse 5 litros de agua, lo dejé 90 días y que se manejen las plantas. No es que yo seguí regando, ¿sí? ¿Entienden esto? Yo hice una sola incorporación de 5 litros de agua con estas concentraciones de metales y lo dejé 90 días y lo que fui haciendo fue midiendo frecuentemente el aspecto físico de las plantas y también sacando muestras de suelo para ver cuánto de esta concentración de níquel, zinc y cromo permanecía en el suelo o no. Porque el container está cerrado. Estos metales no se volatilizan. Entonces, si no están en el suelo, están en la planta. Y eso es lo que mide este gráfico. Cómo a lo largo de 90 días, estos 3 metales fueron removidos del suelo. Fueron saliendo del suelo. Si yo no los estoy viendo en el suelo, la única que me queda ver es que están en la planta. Entonces vemos los porcentajes de remoción, todos llegan a lo largo de los 90 días a ser removidos totalmente. Fíjense que eso es lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Cada uno tendrá su propia velocidad de remoción, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Y entonces, como les dije, si no está en el suelo, está en la planta. ¿Sí? Entonces, en la planta se analizó, además de en el suelo, 3 partes. ¿Cuánto había en hojas? ¿Cuánto había en raíces? ¿Y cuánto había en rizomas? Recuerdan que los rizomas son los tallos horizontales subterráneos donde podrían salir por clonación nuevas plantitas. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de un poco de la biología de las plantas, eso es un rizoma. Entonces, ¿qué vemos acá? En este caso yo les pongo solo uno de los 3, después ustedes ven los tres gráficos. Del cromo.
a lo largo de estos 90 días cómo la concentración del cromo, ¿sí? Al principio que estaba en el agua se empezó a depositar. ¿Por qué se empezó a depositar en el suelo? ¿Qué piensan ustedes que pasó? Hasta que llegó una meseta. ¿Qué puede haber pasado? Que es un metal pesado, ¿puede ser? Claro, entonces se absorbe más agua que cromo, ¿sí? Por lo tanto, siempre van a encontrar que llega una meseta. ¿Sí? Y después, ¿qué vemos? Que acá con bolitas son las raíces. Las raíces al principio tienen mucho cromo, las hojas también, ¿sí? Los rizomas tienen menos a lo largo de todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿ven este pico? Trátenlo de explicar después. Algo yo les pongo en la guía, pero quisiera que piensen por qué no subió de un modo lineal o así como ocurre acá, por qué subió y bajó, qué pasó en la planta. Eso es para que lo piensen. ¿Sí? Bien. ¿Por acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Después lean el TP, en todo caso me van preguntando en la semana. Y la duda de qué pasó en ese pico, profe. Ah, esa es la que tienen que pensar. Piénsenla tranquilos, vayan pensando. Yo ahí les pongo algo, espero que lo puedan ver, una especie de ayuda en todo lo que es el procedimiento. Si no, después lo vamos discutiendo, ¿sí? Pero es muy interesante, esto es muy interesante porque es lo que ocurre en la vida real. Vamos Profe, Sí. ¿puede ser por uno de los procesos que explicaste recién en las plantas? Sí. Que ese tipo de planta realiza ese proceso, por lo cual se acumulan las hojas. Sí, pero ¿por qué no se mantuvo constante y después bajó? Porque las hojas se marchitaron, porque se deterioró toda su estructura, sus Bien. células. Eso puede ser porque parte de la hoja se cayó, puede ser porque la hoja siguió creciendo. O sea, piénsenlo en la vida, cuando uno se va desarrollando, el cuerpo va creciendo. ¿Y cómo crece la planta? No solamente en el aumento de la longitud, sino en el aumento de hojas, y en el tamaño de las hojas, y en la densidad de tejidos. Entonces, vayan pensando no hay una única respuesta, a eso voy yo, ¿sí? Sino que la vida es complicada, por lo tanto, existen muchas respuestas lógicas. Si ustedes hicieran el experimento, sacarían cuál es la posta. Como esto es hipotético, ¿sí? Un grupo puede llegar a una conclusión, otro grupo puede llegar a una conclusión mínimamente diferente, y ninguna de las dos va a estar mal. ¿Sí? Todo está en base a cómo justificamos esa conclusión, que es lo que yo quiero que ustedes desarrollen, la capacidad de discutir frente a un hecho. Pero están buenas esas observaciones. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa, de la crisis ambiental, pero ya no de la contaminación que ejerce, sino de esta crisis ambiental de fragmentación de hábitat, de salinización del suelo, de acidificación de las fuentes de aguas, de la liberación de gases de efecto invernadero, de la quema continua y extracción continua de recursos, el abrir ambientes naturales que antes eran reservorios no solamente de diversidad, sino también de los parásitos y las redes tróficas y reacciones y coevolución de ciertas especies se ven alteradas porque nosotros nos metemos en ese sistema. Y entonces hay una crisis ambiental que además de ver fragmentación, contaminación, como les digo, vemos el surgimiento de enfermedades nuevas, que son la zoonosis. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que nosotros, al alterar y meternos en ambientes naturales y extraer recursos naturales, en este caso principalmente animales, para caza o hasta para consumo ilegal de especies exóticas, estamos alterando el equilibrio dinámico de los ecosistemas y no le damos tiempo a que ese ecosistema alterado vuelva a estabilizarse, ¿sí? Vuelva a tener la capacidad de recuperarse y de resistir o de resilir esa alteración. Entonces, no solamente afectamos la diversidad porque estamos extrayendo especies, sino que junto con las especies vienen sus propios virus, bacterias y parásitos, sus propios vectores. Entonces, tenemos que muchos ambientes, al tener a las especies, principalmente animales, vulneradas por nuestra sobreexplotación de los mismos,
nosotros nos exponemos a sus propios virus y bacterias y a sus propias enfermedades. Y además pensemos que nosotros los capturamos y los metemos un montón en un espacio reducido, donde no solamente entre ellos se contagian, sino que hay mayor probabilidad de que nos contagien a nosotros. Y entonces aparece lo que se llama spillover, que es el proceso, piénsenlo así, de inundar un ambiente con virus y bacterias nuevas. ¿Sí? Te saltan encima un montón de virus y bacterias a las que nosotros, los humanos, no estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de zoonosis, estamos hablando de cuántos patógenos nos están afectando a nosotros como especie humana debido a que saltaron esos patógenos de sus especies naturales, que eran animales, al hombre. Y hoy por hoy, el 75% de todas las zoonosis que existen a nivel mundial se deben a este proceso de meternos y capturar estos animales, que obviamente las principales vienen de Asia o de África. ¿Y por qué creen que vienen de Asia y de África? La supervivencia con relación al alimento, calculo, y al crecimiento demográfico. Bien, además del crecimiento demográfico, a la conducta de alimentación. Los asiáticos y muchas culturas africanas, sobre todo del sur, siguen siendo antiguos cazadores. O sea, en Asia tenemos hipertecnología y a su vez un medio de consumo alimentario primitivo. O sea, es muy extremista en ese sentido. Esperen, acá alguien hace un comentario, a ver. Sí, el COVID, a eso voy, es así. Entonces, ¿qué pasa en estos lugares? Por eso las últimas grandes zoonosis tienen origen asiático. Ellos siguen teniendo los mercados ilegales de tráfico de fauna para consumo. Ustedes ya se dieron cuenta la clase pasada que yo miro muchas series asiáticas. A mí una cosa que siempre me impresiona y me da asco y no lo puedo superar, por más que hace 10 años que veo series asiáticas, es su modo de alimentación. Vos vas como si fuera el mercado central y vos tenés piletas llenas de tortugas, piletas llenas de cualquier bicho que no sabes ni lo que es, jaulas llenas de bichos que no sabes ni lo que son, y entonces te matan un gato, te matan un zorro, te matan 3 tortugas, te lo ponen en una bolsa y vos te vas a tu casa y te comes el animal refresco, que está buenísimo, pero ese animal era un animal silvestre, que tenía su propia carga virósica y parasitaria. Y entonces vos estás exponiéndote a un montón de enfermedades, virus y bacterias a las que no estás adaptado, porque no existe coevolución. ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema, los métodos y los medios de alimentación que generan estas alteraciones, y por ende esta zoonosis. Entonces, el problema en realidad es que esos animales sean producto de caza silvestre, porque si fueran de un criadero, tal vez no sería tan así el resultado. Claro. Aunque en el porque criadero, a mí se me hace que el pollo que vende el señor acá de la esquina es mucho peor que tal vez un animal fresco. Es que es mucho peor, a eso voy yo. Por un lado, es la cantidad de organismos y de dónde los tenés, porque vos tenés tus pollos, pero vos tenías generaciones y generaciones, volvé a lo mismo. Vos tenés a tu gallo viejo, a tu gallo joven, que el gallo viejo al principio lo paliará y lo mantendrá a raya hasta que, pobrecito, le gane el otro y bueno, y pasa a ser parte de la sopa, ¿no? Pero vos tenés un conjunto de 2 o 3 gallitos con 10 gallinas que se reproducen durante generaciones. Vos pensás que a lo largo del año puedes tener 4 o 5 generaciones. En general no, porque la mayor parte de las veces ponen los huevos no fecundados las gallinas. ¿Sí? Pero vos tenés una mini población que vos vas manteniendo, entonces estás domesticando ese animal, ese grupo de organismos, esa mini población. Entonces su carga parasitaria y la cantidad de contacto con los virus silvestres a lo largo de las generaciones se va lavando, se va diluyendo y se va perdiendo. Entonces, esos animales que vos estás criando, obviamente que son millones de veces más sanos, más ricos, más nutritivos y mejores que lo que vos comprás en un súper o en cualquier carnicería. ¿Sí? Yo, como no como pescado de mar, ya no como pollo tampoco. O sea, en pocas ocasiones, porque son ya cualquier cosa. Además de que los pollos que uno compra están llenos de medicamentos, de hormonas, ese es un asco. Ese es otro tema.
El problema acá es que ellos capturan, son 66 millones de individuos que comen casi todo y continuamente se están metiendo a capturar animales silvestres, que tienen sus propias migraciones, sus propias tasas reproductivas, su propia mezcla, ¿sí?, de individuos en sus conductas de apareamiento y cortejo. Y esta gente se mete en esos ambientes silvestres y trae a los animales, y por casualidad pueden llegar a traer un animal que está re hiper enfermo, solo con uno los metes en una jaula con otros 20 y ya generaste el escándalo. Que eso también pasó con las granjas porcinas en China, que hace unos años las imágenes fueron terribles, que no sé si ustedes las vieron, yo les digo, no las vean, no es humanamente aceptable, que incineraban granjas y granjas de chanchos. Los prendían fuego porque se había armado un descontrol por ¿Con lo de simple la hecho. gripe porcina? Sí. Un solo chancho enfermo, vos lo juntas con otros 20 y ya fuiste. El chancho estornudó, defecó, se lamió al compañero y ya es una catástrofe ambiental. ¿Sí? Por eso es importante, o debería ser importante, que cuando nosotros hacemos cambios en el uso de la tierra, de los ambientes o de las capturas, tengamos ambientes de interfaz que amortigüen un poco esto. Hoy por hoy los ambientes de interfaz, que es el paso entre lo silvestre total y la urbanización total, son estos mercados clandestinos o informales, digámoslo. Ese es un ambiente de interfaz. ¿Por qué? Porque te pasa todo lo que estaba en un ambiente silvestre con un paso intermedio a la sociedad urbana. Si nosotros reguláramos estos ambientes de interfaz con conductas de no hacinamiento, adaptación, esa famosa aclimatación que vimos en los experimentos de fitorremediación, si se pudieran hacer en estos ambientes antes de venderlos, bajaría un montón la carga de virus y de enfermedades zoonóticas que pasan al humano. ¿Sí? Porque pensemos que nosotros estamos capturando un grupo de organismos, no estamos con toda la diversidad de la especie, sacamos una subpoblación, y si tenemos la mala suerte que en esa subpoblación haya un individuo con una alta carga genética de virus, ¿sí? Piensen cuando vimos en comunidades el parasitismo, ¿se acuerdan que en el gráfico de un perro estaba lleno de garrapatas, la mayoría de los perros no tenían garrapata o tenían una? Si vos dejaste justo el perro hiper mega parasitado de garrapatas, haces una dispersión de garrapatas terrible en toda tu jauría de perros. Eso que lo vemos a nivel parásito, veámoslo también a nivel virus. Por lo tanto, si no querés mantener la diversidad porque no te importa, si no querés mantener la diversidad porque tu renta económica es mayor, pensá en la salud. Pensá en el efecto protector de la biodiversidad, en el sentido de que mantener ecosistemas silvestres también te mantiene a estos virus y estas posibles bacterias y patógenos reservados y conservados en su ambiente natural, y no van a saltar hacia otros ambientes. Y entonces este mapa, simplemente yo se los pongo para que ustedes vean cómo por nuestros hábitos de consumo y explotación y sobreexplotación desmedida, se han ido acelerando los procesos de enfermedades zoonóticas, ¿sí?, que no solamente ocurren más rápido, sino que cada vez contagian a más gente y se dispersan cada vez más a lo largo del planeta. En este gráfico, para que ustedes entiendan, lo que tenemos acá en los dibujitos de arriba serían sus hospedadores naturales. Fíjense que la mayoría están pobres, los murciélagos, que los odian, pero los murciélagos coevolucionan y habitan en sus ambientes naturales. Nosotros nos metemos en ellos. Muchas aves, acá uno pone gallina, pero piensen en las aves. Camélidos, aves de otro tipo, cerdos y monos, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Si uno se pone a ver en años, este es el más antiguo que figura, de Sudáfrica. El siguiente que le sigue es el del ébola. ¿Sí? Fíjense, teníamos casi 9 años de diferencia, ¿sí? Vean el porcentaje de mortalidad, vean el número de muertos, 478, casi 15.000. Después, ¿qué tenemos? El Nifa, que se debió en Malasia al consumo de murciélagos,
pocos muertos, quedó restringido este lugar. La gripe aviar, la H5N1, después tuvo otra, el H797, vean, estas siglas me están indicando el nivel de mutación y por eso son cepas distintas, fíjense en 10 años. La fiebre porcina, H1N1, vean, que fue intermedia, surgió acá en Estados Unidos y México. El SARS, también de China. La gripe estacional es mundial. ¿Sí? La gripe, esto está acá en el océano porque piensen que todos los años en todo el mundo la gente se vacuna por la gripe. ¿Sí? Y también recuerden que como cada población tiene sus propios virus y su propia carga genética y diversidad genética típica por vivir en distintos lugares, las vacunas que usamos en Argentina y Sudamérica no son las mismas que se usan en Europa, no son las mismas que se usan en África, no son las mismas que se usan en Norteamérica. ¿Sí? Cada región tiene su propia vacuna antigripal, en función de cuál fue la cepa del año anterior. Y nosotros, con el mayor desastre, que es el COVID, que surgió hace 2 años, en diciembre del 2019 fue detectado, y estamos en mayo, casi junio de 2020, y seguimos como estamos. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema. Y después no nos olvidemos que nosotros hoy estamos con el COVID, pero la rabia, el Chagas, el dengue, el Zika chikungunya, todas estas enfermedades que nosotros tenemos y que suelen estar, o la malaria, si nos vamos más arriba, son también ejemplos de enfermedades zoonóticas, porque nosotros nos estamos metiendo y nos metimos y urbanizamos áreas silvestres. ¿Sí? Entonces los bichos que pudieron seguir viviendo y no se fueron extinguidos, se van a adaptar a nuestras nuevas áreas, y por lo tanto van a aparecer como transmisores de enfermedades al ser humano. ¿Sí? Y por otro, para ir ya terminando, como les dije, hoy es una clase cortita, vamos a ver otro ejemplo que generamos nosotros como crisis ambiental, que es introducir especies que no corresponden. Por un lado, fíjense que de un modo involuntario introdujimos virus y bacterias generando enfermedades. Pero por otro lado, esas especies que introducimos, además de generar enfermedades en nosotros y muerte, también generan enfermedades y muerte en los demás animales y plantas. ¿Sí? Lo pueden hacer porque los contagian y los matan, como nos ocurre a nosotros con el COVID, o lo pueden hacer porque los excluyen porque tienen las mismas, digamos, adaptaciones metabólicas, biológicas, porque estaban en un ambiente similar, pero vienen en un lugar donde no tienen sus parásitos ni sus depredadores naturales, mientras que las especies nativas coexisten con sus propios parásitos y sus especies naturales con las que compiten de hace miles de años. Entonces, esas especies nativas tienen presiones ambientales y selectivas a la que la especie invasora no la tiene, porque esas enfermedades y esos competidores no los conocen, no coexistieron, no coevolucionaron. Entonces llegan a un lugar y tienen todas para ganar. Lo bueno es que la mayoría de las especies que invaden lugares se mueren. Solo muy pocas tienen éxito en invadir. El tema es que las pocas que tienen éxito en invadir, sí. No sé si vio ahora lo que está pasando con las ardillas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Sí, estas ardillas estaban en las zonas semirurales. Ya fueron... Sí, que encima, si no escuché mal, a Mendoza la llevó un chico porque dijo que le pareció tierno, le recordó no sé qué cosa y se le fue todo de las manos y está todo invadido. No, y ese chico anda como si nada, encima se ríe capaz. No, yo les digo una cosa, a mí los Simpsons me educaron más que nadie, más que mi padre, más que la escuela. Yo que veo estos casos, y lo que Bart sé ciencia Simpson en Australia, sí. O la Villa Voladora. Es así. No, fíjense. Profe, no sé si leyó los libros, todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons, que explica todos los chistes científicos y su detrás. Ah, no, lo voy a buscar. Si ustedes tienen el libro. Lo hizo en argentino. Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons. Tiene 3 tomos. También hizo de Big Bang Theory, la serie, y bueno, y después otro de Alicia en el País de las Maravillas, pero ese no lo leí. No, bueno, después pásame el link. No, yo el que tengo, que lo seguía antes, que tengo los 2 libros, son los premios Darwin, que esos no sé si los conocen. No, eso ¿Premios cómo? Los premios Darwin.
Los empezó una bióloga molecular norteamericana en 1989, más o menos, donde decía eso, cómo las especies a sí mismas se autodepuran y la selección natural lleva a que los mejores sobrevivan. Entonces son ejemplos de cómo ciertos humanos limitados que se esterilizan a sí mismos o se logran suicidar y matar por estúpidos, y entonces ese es el premio Darwin. Darwin tenía razón, las especies siempre dejan a los teóricamente mejores y eliminan a los peores de la población. Y son un montón de cuentos de historias reales, sacadas de diarios y hasta de leyendas urbanas, de cómo, y generalmente están, no quiero ser mala, pero la mayoría de los ejemplos siempre son varones, y están relacionados a actividades de soy re genial y entonces me termino matando en un accidente, o soy re genial y me termino castrando a mí mismo. No, es buenísimo, tenía página de internet también. Pero bueno, no, ahora voy a ver lo de los Simpsons. Después mándame por mail el título nuevo y lo busco por internet. Pero no, es así, chicos, los Simpsons nos educaron. Profe, Sí. están en Facebook y creo que son de Córdoba los chicos, si no me equivoco, no sé si era de Córdoba, de una provincia. Y uno los puede pedir, lo pagan por tarjeta y se lo envían. Ay, qué genial, no, ya después me busco. Sí, incluso, bueno, en su momento ellos iban a escuelas y demás. Yo los conocí porque fueron al profesorado de Florencio Varela, donde yo estudié, y bueno, y dieron la charla y demás. Y ahí pude aprovechar y comprar los libros. No, se ve, la señal. Bueno, Flavia, lo siento. Espero que escuches. Igual se está grabando en teoría la clase. Pero sí, chicos, todas esas cosas a mí me encantan, son geniales. Es más, yo hace unos años había agarrado un libro y cómo me arrepentí porque ese día no tenía plata y no tenía la tarjeta, que se llamaba Criptozoología. Era genial porque era contado como si fueran biólogos, como pseudociencia, la historia del chupacabra, la historia del enano orejón, el yeti, todos. Era genial. Esperen que acá aparece otro comentario. Buenísimo, gracias. Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpsons. Es en el mejor rato de hoy. En Mercado Libre está 900 pesos el libro. Cada tomo. Ya. Corta, cuando termine la clase me pongo en Mercado Libre, se lo digo así. Pero bueno, hablando de eso, de estos ejemplos que vemos con la ardilla, piensen en la nutria, piensen en el ciervo, piensen en la trucha arcoíris, piensen en las algas en la costa atlántica, piensen acá con las cotorritas que andan, bueno, yo siempre que voy al Parque Centenario está lleno de cotorras introducidas. Piensen en casi todos los animales que vemos que nos parecen geniales, la mayoría son introducidos y han extinguido localmente a las poblaciones nativas. Por eso les pongo estos datos. Hoy se cree que hay 30.000 especies por año que se extinguen por la acción de la introducción de especies invasoras. Y que también son responsables de las próximas pérdidas de entre un 25 y un 50% de la biodiversidad en cada ecosistema. Y lo que vemos acá de esta sigla, que yo se las nombré la otra vez, de origen francés, pero que en Argentina y en todas partes está, los periodos, ¿sí? Las tasas de extinción en rojo de las aves y en naranjita de los mamíferos. ¿Por qué? Porque son los más susceptibles junto con los reptiles y anfibios, pero como que los aves y los mamíferos son más carismáticos, son más estudiados, son más queribles, entonces son los que más estudian. ¿Sí? Y vean cómo hace ya desde el 2000 la tasa de extinción, sobre todo de las aves, es terrible, más que la de los mamíferos. ¿Por qué? Porque los grandes mamíferos o ya fueron extinguidos o están en pequeñas áreas, y porque las aves tienen todo ese sistema de migraciones, ¿sí? Y de competencia por el cortejo y de territorialidad que nosotros no conocemos. Y a veces les alteramos el curso de migración, les alteramos los corredores de apareamiento, y entonces son las más susceptibles a morirse y extinguirse. O cuando nosotros empezamos a fragmentar un bosque, una pastura, la mayor parte de los animales vertebrados que viven ahí son aves. Y entonces les estamos sacando el ambiente.
Es muy complicado. Muy complicado. A esto simplemente para que vean que desde el 70, 80, en parques nacionales y en los parques provinciales y en las reservas municipales, se trata de hacer un monitoreo y un manejo de las especies invasoras. El tema es que obviamente lo primero es prevenir, evitar que venga alguien y te traiga un bicho. Uno dice bicho, pero piensan en plantas, también piensan en hongos, ¿sí? Y lo mejor, por eso el monitoreo es continuo, porque lo que uno trata de hacer es enseguida detectar cuando ingresó, lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para poder tratar de evitar su propagación. Para evitar su propagación, lo que uno trata de hacer es evitar que se reproduzca y se establezca. Y entonces acá aparece lo que suena feo, que hay mucha gente que no le gusta, que es la captura y eliminación, o sea, el asesinato, es así, de esos individuos. ¿Sí? En la zona, por ejemplo, de Villa Ventana, Tandil, lo que se hacían hace muchos años, sobre todo con las plantas introducidas, era separar, aislar lotes y prender fuego. Obviamente, vos matabas a la especie exótica, pero también estás matando a la especie nativa. Pero entonces lo que hacían era prender fuego y tratar de reforestar y de restaurar esos ambientes quemados usando fauna y flora nativa. Que obviamente a la mayoría de la gente no le gusta, porque imagínense que uno va a Villa Ventana y que ve un montón de pinos, y es genial, es hermoso, pero la gente nunca entendió que eso no es natural, que lo normal es que allí hayan pastos, no pinos. Y no los pudieron sacar, y entonces muchas de las técnicas y estrategias de manejos no se pueden llevar a cabo, porque la gente se opone, porque la gente no entiende que no es normal que ese árbol esté ahí. No es normal que Buenos Aires tenga árboles. Buenos Aires no debería tener naturalmente ningún árbol, más que algún arbustito, porque es una zona de pasturas. La pampa, ¿sí? Las famosas pampas argentinas. Pero bueno, ya llega un momento en que uno discute, bueno, ¿ya la considero exótica? Sí, la considero exótica. ¿La puedo considerar invasora? No, porque ya está acá establecida, la gente la quiere, la mantiene, y ya la toman como algo natural. Lo mismo pasa con la nutria en el sur. La mayor parte de las nutrias que nosotros vemos en Tierra del Fuego o en Chubut no son nativas, fueron introducidas de Norteamérica a través de Chile, cuando se usaban las pieles de ellas para generar tapados. Después la empresa se fundió, liberó las nutrias en el lugar, se fueron al diablo y apareció el descontrol que apareció. ¿Sí? Y así hay muchas especies, que hoy nosotros las vemos como naturales, pero que en realidad fueron invasoras y son exóticas. Entonces, lo que se trata de hacer es erradicarlos, ¿sí? Como les dije, matarlos, extraerlos, ¿sí? Y evitar que vuelvan a ser reintroducidos. Hoy por hoy eso ya no lo podemos hacer, porque les dije, o sea, asesinar un montón de individuos, yo no me animo, por más que lógicamente es lo correcto, la biodiversidad nativa, toda la parte teórica yo la entiendo, pero yo no me pondría a matar animales, ni a matar plantas, ¿sí? Sobre todo cuando son vertebrados, que es lo que uno más como que le da cariñito, y más si son peluditos, como un osito. ¿Quién quiere matar a un osito? Nadie. Entonces, lo que se trata de hacer es controlar. ¿Y qué significa esto? Tratar de restringirlo en ciertas áreas y tratar de limitar la tasa reproductiva natural, para mantenerlos, ¿sí?, con la menor cantidad de individuos posibles. Y a su vez, impedir que se propaguen a nuevos ambientes. ¿Sí? Y lo que hoy se trata de hacer es simplemente eso. Mantener lo que está, porque no lo vamos a andar asesinando. Porque por más que filosóficamente sea correcto, éticamente es matar. Uno dice, bueno, pero la vaca que vos te comiste en el bife también fue matada. Sí, pero era criada. Teóricamente, uno no va a ir nunca a ver dónde está el frigorífico. ¿Sí? Es como que una doble moral con la que todavía yo y cualquiera de nosotros tiene que convivir. ¿Sí? Matar, ¿está bien o está mal? En teoría está mal, pero si yo no como, me muero yo también. Y yo soy un consumidor, no soy un productor. Además, soy un consumidor de cuarto o quinto orden. Soy un mega depredador como especie. Y entonces, ¿por qué no voy a comer si en mi naturaleza animal está el alimentarme de otro? Entonces, esas son las cosas con las que tenemos que manejarnos. Entonces, lo único que podemos hacer es
bueno, ya que tenemos que comer, ya que tenemos que en ese proceso matamos a alguien, tratemos de hacer lo menos dañinos posibles en nuestro hábito de consumo. Y acá aparece una teoría que apareció en 1979, que yo no sé si la conocen, que es la teoría de Gaia, que se debe a un investigador de la NASA y una microbióloga, que fue la primera esposa de Carl Sagan, el de la serie Cosmos. ¿Ustedes escucharon hablar de esta teoría? No es, por ejemplo, en Avatar, la película, que ahí está un poco desarrollada la teoría de la hipótesis Gaia. Sí, está un poco desarrollada. Bien, obviamente que nosotros, los biólogos, no consideramos que la Tierra es un ser vivo. La Tierra, es un planeta, es un mega ecosistema. Es el mega ecosistema más grande del que tenemos nosotros idea y que tiene su propio equilibrio al que lo estamos rompiendo. Y como existe la teoría de sistemas, donde las partes que componen ese sistema son algo más, porque le dan propiedades emergentes nuevas, vuelvo a la primera clase siempre, que no estaban cuando estaban las partes por separado, la teoría de la Gaia, hoy por hoy, se la maneja como la teoría de el mega sistema Tierra. Cuando surgió, la gente pensaba así, que la Tierra era un ser vivo, que la Tierra respiraba, que la Tierra tenía vida, y entonces lo consideraba un superorganismo. Y es más, Gaia en griego significa tierra. Vieron que los griegos a todo, al sol le ponían un nombre, al vino estaba el dios del vino, el dios de la guerra, el dios del agua, el dios de todo. Estaba la diosa de la tierra, y la diosa de la tierra es Gaia. Lo que hoy por hoy se postula es que, es verdad, la Tierra la podemos considerar un megasistema porque lo es, que se autorregula a sí misma y que se autopreserva a sí misma. ¿Por qué? Porque la Tierra misma, con sus condiciones, fomenta y mantiene la biodiversidad y la vida. Pensemos, los seres vivos, principalmente los productores, son los que formaron la atmósfera actual. Entre eso, la capa de ozono, el porcentaje del 21% de oxígeno, ¿sí? La poca cantidad del 0,1% de dióxido de carbono. Y gracias a esas condiciones atmosféricas que están mantenidas en este planeta, los seres vivos a su vez se mantienen, pueden existir, pueden respirar, pueden vivir, evolucionar. Y mientras viven y evolucionan, van manteniendo las condiciones atmosféricas. Y es un ciclo, es un ida y vuelta entre lo vivo y lo no vivo. ¿Sí? Que se autorregula, que se depura, que está en un equilibrio dinámico, que es lo que nosotros llamamos homeostasis cuando analizamos las funciones bioquímicas y metabólicas de cualquier cuerpo, donde todo se mantiene dentro de cierto rango. Entonces, en ese sentido, la teoría Gaia se mantiene, porque existe realmente este equilibrio dinámico y esta autorregulación entre todos los que componemos la biosfera, el planeta Tierra. ¿Sí? Pero el planeta Tierra no lo consideramos un ser vivo en sí, ni un superorganismo, sino un megasistema, ¿sí? El que está perdiendo su equilibrio. Ahora, ¿qué podemos hacer, además de tratar de restaurar, además de tratar de reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, además de tratar de usar energías alternativas, además de tratar de manejar nuestros residuos sólidos urbanos para poder dejar de un modo menos contaminante, y si no lo podemos terminar de metabolizar, lo encerramos y los contenemos en sumideros que teóricamente deben ser herméticos? Debo conservar lo poco que queda, además de cambiar mis hábitos de consumo, que lo vamos a ver cuando veamos huella ecológica. Entonces, recordemos que la biodiversidad la medíamos a nivel genético, a nivel de especies y a nivel de ecosistemas. No nos olvidemos de esto. Y esto también refuerza la teoría de la Gaia. El ecosistema considera a los seres vivos con sus ambientes, en lo que hay un ciclado continuo de materia mediante los ciclos biogeoquímicos y un flujo directo de energía desde el sol hacia todos los seres vivos, terminando con los descomponedores, y todo vuelve a ciclarse continuamente. Recordemos para qué nos servían los ecosistemas, desde lo que sacamos de él directamente hasta los servicios indirectos con los que nos beneficiamos y recreamos. ¿Sí? Esto para repasar lo que habíamos visto hace 2 clases. Ahora, siempre nosotros debemos tratar de luchar con lo que yo necesito para vivir
de dónde saco lo que necesito para vivir y hasta cuánto puedo sacar y cómo lo puedo sacar. Y entonces es la relación continua que debemos tener entre lo que es economía, política, conservación y ética. Y esto continuamente lo vamos a tener que seguir luchando a lo largo de las generaciones, porque es un tema de nunca acabar. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, o lo que tenemos que tratar de hacer, es mantener áreas naturales protegidas. ¿Sí? Los famosos parques y reservas naturales, a nivel municipal, provincial o nacional, y hasta a nivel mundial. ¿Sí? En donde tratamos de mantener lo máximo posible, con lo más equilibrado y con la menor intervención humana, ¿sí? Para alterarlo lo menos posible a ese bioma, a ese ambiente que sí va a estar intervenido porque no lo vamos a poder evitar. Pero al menos lo que tenemos que tratar es de reducir su alteración. Entonces lo que hacemos, por eso ustedes se fijan que hace 40, 20 años, cuando ustedes iban de vacaciones, como que prácticamente podían andar por cualquier lado. Y ahora, por más que nos vamos de vacaciones y tenemos carpa y vamos a camping, ustedes vieron que cada vez como que tenemos más senderos, menos lugares para meternos, todo más reglamentado. Por un lado sí, porque uno dice, bueno, sí, vendieron todo, es verdad, hay todo privatizado. Pero lo poco que sigue siendo público y nacional, se tiene que regular su legislación, se tiene que legislar su consumo y su uso. Entonces lo que se hace es tratar de mantener áreas protegidas lo más grande posible mientras se pueda, ¿sí? Y hacer un diseño de los parques y las reservas. Aunque nosotros no nos demos cuenta, todo tiene una lógica. Es decir, bueno, yo tengo esta área, pero la gente también quiere hacer turismo, también se beneficia con el turismo. Entonces hagamos un ecoturismo, un turismo más ecológico, donde tengamos senderos, ¿sí? O zonas de amortiguación donde nosotros podemos estar en contacto de un modo con la naturaleza, pero dejemos áreas que es la que se llama reserva básica, en donde no podemos entrar. Solo pueden entrar los que administran ese parque para hacer un seguimiento y un monitoreo continuo de que no haya nadie cazando furtivamente, o que se haya prendido fuego a algo, o de que haya contrabando o lo que sea. Entonces, hoy por hoy, todas las áreas, aún las reservas y los parques municipales que nosotros tenemos, tienen esas áreas que son 3. La área más externa, que es el área de transición, ¿sí? Que es el área donde están confiterías, bares, mesitas, sillitas, donde yo puedo poner mi carpa, ¿sí? Donde voy a transitar y vivir. Después voy a tener zonas que se llaman de amortiguación, ¿sí? Con los corredores. Los corredores en general son abiertos a todo el público. Todo el público que transita puede meterse en esos corredores, que son los que nosotros vemos en cualquier parque o reserva. Pero en la zona de amortiguación no todos los corredores son abiertos. ¿Sí? Hay lugares, si ustedes se fijan con detalle, que hay carteles prohibido pasar, prohibido pasar. ¿Sí? Esos lugares de prohibido pasar son los que te permiten entrar a la reserva propiamente dicha, donde ahí solamente van a ingresar, como les dije, los que administran el parque y algunos investigadores con permisos especiales, donde puedan hacer educación, o sea, investigación principalmente, que se puede hacer tanto en la zona de amortiguación como en la parte de reserva propiamente dicha. Por eso ustedes presten atención, que esto parece una tontería, pero tiene un significado y un porqué. ¿Sí? Y no es porque uno tiene alma de policía, es que tenemos que preservar mínimamente lo que queda. Y entonces alguien tiene que hacerse cargo. Sí. La voy escuchando y me vino enseguida la imagen. Hace un par de años con mi marido viajamos a Panamá y pasaba eso. Había carteles por todos lados con respecto, por ejemplo, a la estrella de mar, que no había que tocar, que no había carteles por todos lados. Y vos veías a la gente sacándolas, levantándose para sacarse una foto, y no éramos argentinos necesariamente, porque a veces nosotros somos de dar la nota, pero era gente de diferentes partes del mundo y vos veías cómo los exponían y era indignante. Sí. O sea, porque vos le marcabas, le decías y todo, pero no registraban. Entonces parece como que con eso no alcanza. No, por eso vieron que las leyes están bien, pero tiene que haber alguien que las regule, aunque no nos guste. Después nos pueden llamar milicos, nos pueden llamar como quieran, dictadores, pero es que la gente es inconsciente, la gente no entiende. Por ejemplo,
Piensen, vos me diste el ejemplo, y yo siempre me acuerdo de las clases que les doy. Esa estrella de mar que removieron, piensen en el ejemplo cuando vimos cómo la estrella de mar regulaba la diversidad de los piletones en la costa de California. Y vos estás sacando una estrella, y vos decís, es un individuo, pero vos qué sabés cómo es ese ecosistema. Capaz en ese por ahí el ecosistema, comentario era, bueno, 13... pero es un segundito para la foto, por ahí era el comentario que te hacían. Claro, si después la devolvían, bueno, al menos la devolvían, pero si se la llevaban, ese es un tema, ¿sí? Entonces, esto, como que hoy en la Argentina, quieran o no, los grandes parques nacionales uno acepta y es más fácil manejarse. Y entonces vieron que ya simplemente haces como salidas guiadas, que por un lado es horrible, porque si te toca un guía que es un estúpido, ni disfrutas en la salida, porque le gusta hablar con las viejas de cualquier cosa, menos llevarte a pasear. Pero si tenés la suerte de ir solo, sí tener conciencia de que los senderos están por algo. ¿Sí? Parece una tontera, y como vos decís, es a nivel mundial, no es solamente a nivel argentino. Y esto nos asusten simplemente para que recuerden, nosotros hoy por hoy tenemos 31 parques nacionales. Pero además de los 31 parques nacionales tenemos 9 reservas de la defensa nacional, que son áreas también protegidas, pero que en vez de estar protegidas por parques nacionales, están protegidas por Gendarmería Nacional. ¿Sí? Que ahí también uno podría hacer investigación, que muchas veces las usan para sus entrenamientos militares, pero serían de acceso público si uno pide los permisos necesarios. Y lo que se está viendo, esto es otra cosa, pero hay ciertas áreas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se están viendo de si estas áreas protegidas no se pueden llegar a usarse para urbanizar, por el gran problema que tenemos de, como vemos, un mal desarrollo y una mala estrategia de distribución de quién industria, de dónde vive la gente, para tener asentamientos más organizados. Y entonces se está discutiendo también esto a nivel de desarrollo, producción y Ministerio del Interior, de tratar de usar parte de las áreas protegidas, no de los parques naturales, sino de las áreas de la reserva, ciertos sectores, para formar asentamientos humanos con un poco de regulación del Estado. ¿Sí? Porque también eso tenemos que pensar, que estamos en una situación muy complicada. La gente tiene que vivir en algún lugar, y entonces no la puedes dejar, bueno, son todos vagos, son todos planeros, lo que quieras. Vos las tenés en sus provincias o en sus lugares de nacimiento natural, les extraes las áreas naturales, eliminás industria, todo es agroexportación, y esa gente, ¿dónde la tenés? ¿Vos pensás que la gente se va a quedar, bueno, listo, me quedé sin nada, me siento acá, me tomo unos mates y me muero? ¿Me siento a morir? No. El instinto de supervivencia te va a llevar a querer buscar un mejor estilo de vida. Y así aparecen los asentamientos. Entonces, vean cómo, quieran o no, nuestras acciones modifican la ecología, y la ecología también va a regular y va a estar intervenida por la economía y la política. Es un tema que por el que debemos preocuparnos. Y a su vez, también podemos hacer la conservación que se usa ya en lugares, que es tener áreas y parques temáticos. ¿Sí? Como el jardín botánico, como el jardín japonés. Yo le estoy hablando de Buenos Aires, pero piensen en las áreas, sobre todo Córdoba, Puerto Iguazú, que tienen ya casi la parte selvática nativa es muy poca, y tiene un montón de áreas donde la conservación es ex situ y se mantiene parquizado, ¿sí? Donde se mantiene la diversidad, no del modo mejor, pero es preferible eso que nada. Y existen también los centros de rescates y proyectos de conservación, que en la Argentina hay muchos. Si ustedes se ponen a ver, en cada provincia hay 2 o 3 proyectos de conservación, principalmente de aves, reptiles y mamíferos. Si ustedes entran a los parques nacionales van a ver que al menos 1 o 2 proyectos van a ver. Acá cerca de la zona de Buenos Aires tenemos el proyecto del Pantano, que por eso van a ver una filmina recién, que además hacen charlas que van a las escuelas. Pero también existe la crioconservación, que es conservar en nitrógeno líquido embriones principalmente de plantas, ¿sí? Y ahí aparecen los INTAs. Como les dije, la ventaja es que uno tiene, teniendo estos centros de rescates,
o de los bancos de germoplasma, la posibilidad de que en poco tiempo tener una población con un gran número de individuos. ¿Sí? Y como vos los mantenés y los alimentás y los cuidás, reducís la competencia por el espacio y por la alimentación. Y vos podés controlar sanitariamente los individuos, podés limitar el ingreso de depredadores. Si tenés otra área cercana, podés hacer intercambio de machos y hembras para reducir la endogamia. Pero obviamente, la desventaja es que eso no es algo natural, que ya está intervenido por nosotros. Que muchas veces, como se acuerdan la compañera que hablaba de criadas San Bernardos, no se quieren reproducir. Y entonces tenés que terminar haciendo fertilización artificial, si es que tenés la maquinaria y el presupuesto para hacerlo. ¿Sí? Y otra desventaja es que, por más que vos liberes individuos y hagas el monitoreo, la mayoría no va a sobrevivir mucho tiempo, porque por más que vos tengan la conducta genética y el comportamiento innato, eran animales en cautiverio. ¿Sí? Entonces los programas de conservación y manejo son buenísimos, pero en función de éxito son exitosos, pero no como nosotros decimos, bueno, al final gastamos tanta plata para liberar 3 gatos. Sí, pero esos 3 gatos no saben lo que cuesta producir, o 2 cóndores, ¿sí? O tanto esfuerzo para poner 6 camas, ya que estamos con el comida. Es un montón de trabajo, que obviamente uno quiere un montón de individuos, pero es difícil porque esos individuos ya fueron antropizados. Y entonces algo de su conducta, algo de su genética, ya fue modificado. Y los animales se reconocen entre sí. Como les puse acá, está el proyecto del ciervo pantano que empezó hace 10, 15 años, ¿sí? A verse el problema de que era una especie vulnerable. Por eso le pongo acá, se la consideró especie vulnerable en el 2002, y desde el 2018, acá en Otamendi no quiere decir en Argentina, porque los ciervos de los pantanos piensan todo el noreste de la Argentina, empezó a trabajarse con el proyecto nacional de conservación del ciervo. Y fíjense que están monitoreados los individuos. Obviamente, pobrecito, supongo que ya no le debe doler, pero es un tema que también hay que ver. Es cómo se los marca y cómo se hace el rastreo. ¿Por qué? Yo no les digo el mamífero, pero en las aves es complicado, simplemente les cuento, porque en los animales tienen mucho en cuenta la simetría del otro ejemplar. Si ven algo asimétrico, no les gusta reproducirse. Entonces, muchas veces, sobre todo en el cóndor, se les marcaba un ala con este tipo de etiqueta. Y veían que ese individuo no se reproducía, o que no dejaba descendencia, o que andaba siempre aislado, hasta que se empezaron a dar cuenta de que este cartelito, que ellos se los ponían en el ala al cóndor, hacía que el macho o la hembra, en función del sexo que liberaban, no era aceptado por su otra parte, por el otro sexo, porque era asimétrico. Entonces empezaron a marcar en muchas aves o las 2 patas, o las 2 alas, o le ponen un anillito pequeño en las patas y no tanto en las alas, que es más fácil de ver. ¿Sí? Porque también eso, cuando uno a un animal le agrega algo que no lo tiene, morfológicamente estás afectando su aspecto. Y el individuo salvaje va a ver algo que no va a entender qué es, pero no le va a cerrar y no va a querer relacionarse con ese otro individuo. Entonces, hay un montón de cosas que uno no las piensa, que sí las debemos tener en cuenta en estos proyectos de liberación de fauna. Y ya para ir terminando, y ya los dejo para que tranquilos empiecen a ver lo del TP, es lo que yo les dije que hacemos con las plantas. Hay un montón de plantas que nosotros no conocemos su biología, no conocemos su bioquímica, y en un sentido principalmente utilitario no sabemos qué beneficio nos podría dar. El beneficio básico que muchas veces los ingenieros agrónomos, que no es lo mismo que agricultor, y los biólogos discutimos es que hay mucha diversidad genética que no conocemos. Entonces, muchas de las especies domesticadas, como la papa, por ejemplo, salieron de especies tóxicas. La papa era una planta tóxica que los indígenas de Perú empezaron a domesticar hace miles de años y empezaron a tener 40, 50 variedades de papa y fueron convirtiendo una raíz venenosa en una raíz comestible. Y así pasa con muchas plantas. El choclo que nosotros comemos
Existen más de 18 variedades o razas de maíces, pero nosotros nos preocupamos por una, ¿sí? Entonces, existe un montón de especies salvajes que nosotros no las seleccionamos, no las cultivamos, no las estudiamos, porque no nos importa o porque económicamente no es rentable, ¿sí? Porque piensen una cosa, nosotros, o al menos yo como investigadora, yo pido subsidios a la nación para llevar a cabo mis proyectos. Pero la nación también decide cuáles son los proyectos prioritarios, y muchas veces los proyectos prioritarios están asociados a lo que obviamente es productividad. Entonces yo puedo tener un proyecto genial, pero la especie o el grupo de organismos que yo estudio no son importantes o no son valorados por el gobierno actual, sea cual sea. Entonces, muchas veces muchos investigadores terminan estudiando organismos que quizás no son los que ellos quieren, y estamos haciendo el ciclo nocivo de hay poca diversidad, pero si yo pido cosas que nadie quiere, no me van a dar el subsidio, yo tengo que subsistir y tengo que publicar. Entonces voy a agarrar especies que sé que son importantes, a nivel sanitario, a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel industrial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con la diversidad que no podemos manejar? Porque hoy por hoy no están dadas las condiciones. Entonces, las tratamos de preservar. Ahora, los ambientes están intervenidos continuamente por el ser humano. Entonces, ¿cómo las preservamos? Mediante bancos de germoplasmas. Esto empezó a aparecer a principios de 1900, en los INTAs. ¿Sí? En el principio, que todavía siguen haciendo, que sigue estando activos, hay 9 bancos de recursos fitogenéticos. ¿Sí? Donde en esos bancos se almacenan semillas y partes de plantas de las especies nativas de la zona. Esas colecciones activas son las que están marcadas en verde, ¿sí? Aunque fíjense que hay provincias como Tierra del Fuego y Santa Cruz que no tienen ni uno. Pero bueno, después tenemos también colecciones activas agroecológicas. ¿Qué diferencia hay con una colección de un recurso filogenético? Es que acá se almacenan las plantas secas en herbarios muchas veces, o las semillas en bolsitas de papel, pero no crioconservadas a menos 80 grados centígrados. Después también tenemos 4 bancos de recursos zoogenéticos donde se almacenan gametas de algunas especies de interés económico, principalmente ganadero y equino, además de algunos cerdos. Y después hay una base, que es el banco base acá en Castelar, que mantiene un duplicado de todos los bancos genéticos del país. Entonces, si por algún motivo, Dios no quiera, existen pérdidas de alguna especie o de algún material, se puede pedir el backup que existe en el INTA Castelar. Bien. Para finalizar, así los dejo y se van tranquilos, no les quiero quemar más la cabeza. Recuerden la bibliografía, ¿sí? Carabias para todo lo que era más coloquial, el que más venían leyendo. Que yo les dije, Un único planeta, todos, si ustedes lo van leyendo, están todos estos temas relacionados, vistos desde otro modo, que está bueno porque les cambia el punto de vista al que yo doy la clase. En Smith y Smith, el capítulo 27, que habla un poco de conservación, un poco de problemas ambientales. Y Barros y Camilioni, más que nada para ver la parte política del cambio climático, que son los capítulos de 1 a 8. ¿Sí? Ustedes van a ver que hay unas cosas que se repiten, pero más que nada habla del problema ético, moral, político y geopolítico que tenemos que considerar por el cambio climático. A nivel Argentina, por supuesto, aunque no olvidemos que la Argentina está en un mundo y que los gases, en este caso que generan el cambio climático, pueden ser liberados por 1, 2, 3 o 4 países que ya sabemos quiénes son, pero sus efectos se ven a nivel global, a nivel de esta Gaia, de este megasistema que es el planeta Tierra. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna reflexión? Para reflexionar hay tantos como sociedad, pero bueno. Está bien. Entonces, si quieren, yo ahora guardo la clase, la subo tanto al aula virtual como al Drive. Léanlo, vayan viendo el TP tranquilos. La semana que viene
yo les voy a hacer como ahora una pequeña introducción de un tema muy puntual que es huella genética, huella ecológica y biocapacidad del planeta, que pueden ir leyendo, algo de eso habla el libro Un único planeta, cortito, ¿sí? Pero si ustedes quieren poner por internet aparece un montón de cosas. Y lo que voy a hacer ahora, para el lunes, porque no sé por qué no se lo subí, porque yo lo tengo listo, les voy a subir el TP4, que ese tiene mucha introducción teórica, porque es muy complicado obtener información de distintos textos, porque cada uno se va por cualquier lado. Entonces eso se lo Profe, quiero igual subir. para el sábado que viene hacemos el trabajo 3 nomás. Sí, lo vas haciendo en la semana y a lo sumo si se les complica mucho, el sábado terminamos de definir y lo presentan el lunes que sigue. Pero para el que está adelantado y quiere ir leyendo, el lunes le subo el TP4. Así ya lo tienen. Y la clase de biomas, que la vamos a dar al final de todo. Y si puedo, para el jueves, la clase que voy a dar el sábado. Y antes del parcial, ¿podrá haber un modelo de parcial como estuvo en Multiple Choice del aula virtual? Como para tener una idea, o no sé si se puede. Lo que puedo hacer, si quieren, es porque si tengo tiempo lo hago, si no lo que voy a hacer es subirles el parcial que yo tomé el año pasado, si quieren. Como para tener una idea, porque nada, el anterior sirvió en cuanto a gráficos, pero no pensamos que van a ser tantos gráficos. Y sí. Está bueno. Lo que voy a para hacer es subirles el parcial que tomé el año pasado, así lo tienen también, como idea. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. Buenísimo, chicos, que les vaya bien y nos vemos el sábado que viene. Profe. Buen fin de. Buen Fin de. Nos vemos. Fin de, profe. Chao. Chau, Fin de, profe, gracias por todo. No, gracias a ustedes por participar. Gracias, profe. Chau, chau.